La entrevista en contacto. Son las 2:11, muchísimas gracias por continuar con nosotros en contacto. Y bueno, está en la línea telefónica el escritor y periodista Andrés Solís, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Andrés, gracias por esta entrevista, ¿cómo estás? Claudia, no, pues más bien el placer para mí de poder compartir este espacio contigo, con toda tu audiencia en este maravilloso pedazo de país que se llama Veracruz. Gracias. Oye, bueno, pues no tenemos mucho que celebrar el día de hoy, compañero, pero bueno, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre este quehacer que nos toca hacer en las peores condiciones de las que se recuerden, ¿no? En el gremio. Y bueno, pues a pesar de las complicaciones, a pesar de los pesares, pues aquí seguimos en la trinchera. Así es, mira, yo creo que lo más importante, más que pensar en una fecha conmemorativa u otra, yo creo que la audiencia y nosotros como periodistas tenemos que tomar en consideración que lo más importante es que tenemos que seguir defendiendo un derecho, y que es el derecho a ejercer con libertad el poder expresar las ideas, el poder compartir información, que este tema de la libertad de expresión va mucho más allá del trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a hacer periodismo, porque tú sabes muy bien, Claudia, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamentalmente, ¿no? Es decir, nos corresponde a todos y todas por igual. Lo que pasa es que quienes hacemos periodismo, pues lo llevamos a otro nivel, claro, de darle a la sociedad esa información a la cual por sí sola no tendría acceso. claro. Es decir, nosotros somos un puente de comunicación entre sectores, no solamente el gobierno, o sea, empresarios, organizaciones sociales, sí, el clero, los propios periodistas, ¿no? Sí. Y de llevar esa información. Y como bien dices, hoy no tenemos nada que festejar, hoy no tenemos nada que conmemorar, al contrario. Solo nuestros caídos, ¿no? Claro, en todo el país, ¿no? No sí, solamente Veracruz, claro. El caso Veracruz es muy triste, es muy lamentable, pero muy es en todo el país. Pero es en todo el país, ¿no? O sea, así es. En un país donde es más fácil matar periodistas y sale muy barato porque nadie está en la cárcel, sí, habla de que tenemos gobiernos de todos los partidos, Claudia, de todos los colores, que no hacen lo que tienen que hacer, que es garantizar que los periodistas hagamos nuestro trabajo en condiciones de libertad, en condiciones de seguridad. Sí, señor. Y además, bueno, en el caso de Veracruz, fíjate que hay una especie de interés en que los medios periodísticos vayan cerrando. Está, por ejemplo, a 2 de desaparecer el decano de la prensa nacional. Y eso es algo que nadie ha dicho y que aquí en Veracruz, fíjate que se toma con una naturalidad pasmosa. Y es terrible. Y que debería de alarmarnos que un medio tan fundamental para la historia del periodismo mexicano como es el Dictamen cierre sus puertas, ¿no? Porque no es el único que ha pasado por ese trance, pero sí es un medio icónico, que es más antiguo que el Universal, más antiguo que Excelsior. Sí, señor. Es, como bien dices, el decano del periodismo moderno, de la época de la Revolución. Así es. Y que no podemos permitir que esa perversidad de algunas autoridades los vayan ahogando con convenios de publicidad, con negarles el acceso a la información. Sí. Y aquí es donde la sociedad, tu audiencia, es la que tiene que ser muy consciente de que los periodistas solos no podemos. Así es, y además tener el respaldo ciudadano. Andrés, hay que recordarle a la ciudadanía, a la audiencia que hace favor de seguirnos, que hay una tendencia del poder de todos los colores y a todos los niveles de restarnos credibilidad, de acusarnos de tendenciosos, de tener acuerdos en lo oscurito con el poder, de presentar la información manoseada, manipulada. Esta falta de credibilidad de la que hoy pues somos presa, también nos pone con las dianas en el pecho, amigo. Es que mira, es muy fácil, Claudia, y lo sé, yo creo que la audiencia en su mayoría lo entiende. Es muy fácil que cuando a una autoridad ve una nota publicada o la escucha en la radio, la ve en la televisión y no le gusta, lo más fácil es decir, es un periodista vendido, es un periodista que tiene intereses, es un periodista que le paga a Así alguien. es. Cuando nuestro trabajo es justamente eso, demostrar que hay personas que no hacen su trabajo, que no cumplen con su responsabilidad, y si no somos los periodistas lo que lo tenemos que hacer, entonces ¿quién tendría que hacerlo, no? O sea, yo creo que la clase política en este país tiene la piel demasiado delgada
que no soporta la crítica, No. aunque tengamos la verdad, y como dicen en el pueblo, aunque tengamos los pelos de la burra en la mano, para Sí, demostrarles señor. que lo que publicamos es cierto, ¿no? Sí, señor. Y entonces lo más fácil es descalificar, es denostar, e inclusive acusarnos de criminales, Sí, sí. y esas autoridades perversas son las que justifican que agredan a periodistas, son las que justifican y a veces aplauden que asesinen periodistas, y creo que en estos momentos electorales pues las personas tenemos que empezar a reflexionar sobre de verdad qué tipo de autoridad queremos que nos gobierne, ¿no? Sí, señor. Oye, no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de si sirven los mecanismos de producción, los mecanismos de protección a los comunicadores en México. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que ahorita, así como están, el modelo, el diseño de los mecanismos no sirve. No sirve absolutamente para nada porque son mecanismos de reacción policíaca. O sea, alguien te vio feo, alguien te dio un golpe en la calle y la reacción del gobierno es ponerte un guarura, ¿no? O ponerte una patrulla en tu casa, pero entonces ya no te dejan trabajar a gusto. Ya no puedes hacer periodismo. Pues bajo ese esquema no sirven. Y te lo digo yo porque en algún momento he participado en estos mecanismos desde sus consejos ciudadanos, ¿no? Fui consejero del mecanismo federal, fui consejero del mecanismo de la Ciudad de México, trabajé de cerca en la creación de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, que tiene un modelo muy malo, su diseño es malísimo y por eso no sirve, ¿no? Debe de fortalecerse, Sí. pero lo que sí podemos destacar de esto es que el Estado es el que tiene la obligación de proteger periodistas. Entonces sí tienen que ser las policías, sí tienen que ser las procuradurías, sí tienen que ser las secretarías de gobierno las que operen estos mecanismos, porque es obligación del Estado brindar protección, pero la protección no es de reacción policíaca como lo quieren hacer. Claro. Y ahora hasta traen el absurdo de querer hacer un mapa de riesgo. Sí. O sea, yo me preguntaría, ¿qué clase de gobierno tenemos que no tienen un atlas de riesgo? Sí, Que no saben dónde están los criminales, Sí. que no saben dónde hay un riesgo de huracán, Sí, ¿no? O sea, sí. eso habla de la ineptitud de los gobiernos sin importar el color que los viste. Y la otra parte es que como periodistas también en general, no lo digo por el caso solo de Veracruz, pero en general hemos cometido el error de descalificar a priori los mecanismos Claro. sin conocerlos de fondo, Sí, sin y también entender cómo operan, ¿no? Y también nos hemos, es decir, no hemos procurado la unión en el gremio y hemos permitido estos encuentros, es decir, que nos pongan en contra unos de otros, ¿estás de acuerdo? Exactamente, porque Divide y además vencerás. justamente, tú lo acabas de decir, de mejor manera no lo pudiste haber dicho. Esa es la intención de muchos gobiernos. De verdad no importa quién gobierne, ¿eh? Sí, importa no. los colores. No importa. Les conviene que como gremio nos estemos peleando y por eso, si gobierna un partido, entonces invito a mis cuates al desayuno de la libertad de expresión. Claro. Pero si gobierna otro partido, entonces invita a los otros que son sus cuates. Sí, señor. Y nosotros nos quedamos en medio. Ajá. Y yo por eso, pues de verdad, prefiero no ir a ninguno de esos. Sí. No, yo prefiero desayunar en mi casa tranquilamente. Y así no te metes en Honduras. No, porque además yo soy reportero de lunes a domingo los 365 días del año, no nada más el 7 de junio. Claro. ¿No? Y eso Claro. es lo que se les olvida a las autoridades. Creen que nada más somos periodistas el 7 de junio. Sí. Y nada más somos sus amigos y nada más dicen que les preocupa la libertad de expresión el 7 de junio y los 364 días restantes Estamos se solos. la pasan negándonos información, no nos invitan a eventos, te cierran las puertas de la reunión de Cabildo. Sí. Que dicho sea de paso, el artículo 115 de la Constitución dice que las sesiones de Cabildo son abiertas al público. Ujú. Al público, Claudia. No Sí, nada más al no nada más a la periodista, prensa. ¿no? Sí, Y creen que pueden cerrar las puertas. claro. Entonces, violan la Constitución, además, violan la Constitución y violan los derechos de la sociedad a recibir información. Entonces, eso es lo que hace que no funcionen los mecanismos. Están mal diseñados, están mal pensados, porque además no hay leyes, Claudia, que Sí. nos den derechos como periodistas. Por ejemplo, en Colombia, la Constitución colombiana dice que el periodismo Sí. es una actividad de interés público Sí. que debe ser protegida y tutelada por el Estado. Es decir, en la Constitución en Colombia es una obligación del Estado cuidar periodistas. Con eso nos quedamos, Andrés Solís. Debiera ser también así en México. Debiera ser, no solamente pudiera, debiera Debiera ser, y ser. es trabajo de los periodistas lograr estos cambios en las leyes, que haya delitos contra quien atente contra periodistas, que respeten el derecho al acceso a información pública, el derecho al secreto profesional, el derecho a la cláusula de conciencia, que los medios también se involucren y nos paguen mejor, nos den capacitación, porque eso va a ayudar
a disminuir las vulnerabilidades que tenemos por el simple hecho de ser periodistas. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias de verdad. Te mando un abrazo solidario en este y los 364 días restantes. Igualmente para ti, para toda tu audiencia, y solamente un recordatorio para tu público. Sí. El público merece mejores medios y también hay que pedirle al público que nos exija ser mejores. Muy bien. Con eso nos quedamos, Andrés Solís. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buena Claudia, un tarde. abrazo para ti.